de la clasificación del contrato de trabajo según el término. Según el término. Entonces, según la forma puede ser verbal o escrito, pero también la clasificación del contrato puede ser según el término. Y según el término existen cuatro modalidades aplicables al contrato de trabajo según la clasificación del término. Las cuatro modalidades son contrato a término fijo, número 1. Número 2, el contrato a término indefinido. Número 3, el contrato de duración de obra o labor. Y número 4, el contrato ocasional, accidental o transitorio. Entonces, son 4 contratos según el término: el fijo, el indefinido, el de duración por obra o labor y el ocasional, accidental o transitorio. El contrato de trabajo a término fijo, voy a empezar con ese. Voy a empezar a hablar del contrato a término fijo. Como su nombre lo indica, dice término fijo. El término es un tiempo, una duración. Entonces, cuando hablamos del contrato a término fijo, es porque existe un contrato y en ese contrato se pacta una fecha definida de terminación o de vencimiento del plazo. Es decir, desde que se firma el contrato de trabajo, se acuerda, hay un consenso que ese contrato de trabajo terminará en una fecha que se haya estipulado en el documento que plasma el contrato. Aunque no se impide que el contrato sea renovado, ya sea formalmente porque el propio empleador lo renueva, o sea automáticamente porque la ley dice que se puede renovar automáticamente. Bueno, término fijo, primera precisión, tiene una duración, tiene un vencimiento del plazo desde la fecha donde se firma el contrato. Desde la fecha de firma del contrato, se entiende que las partes saben cuándo inicia y cuándo termina el contrato. No quiere decir que dicho contrato no pueda ser renovable, porque sí puede ser renovable, sea porque el empleador lo renueva o sea porque se renueva automáticamente, como lo estipula la ley. Primeras precisiones. Otra precisión del contrato a término fijo. La ley, el Código Sustantivo del Trabajo, manifiesta que los contratos a término fijo, siempre deben constar por escrito. Es decir, a diferencia de los contratos verbales, que son posibles, normalmente son contratos a términos indefinidos, la ley dice, venga, si vamos a estipular la modalidad de contrato a término fijo, siempre debe ser por escrito. Eso lo dice
el primer inciso del artículo 46. Claudia, ¿puedes leerlo? Ya te lo pongo. Espérate un momentico, Claudia. Vamos a leer. Claudia, ¿lo puedes leer? Sí, señor. Solo, pero yo se lo subrayo, solo lo que está subrayado. Listo. Dice, artículo 46, contrato a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Muy bien. Entonces, las primeras precisiones. El fijo tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación. Pero la ley dice, no se puede utilizar el fijo de manera verbal. La propia ley lo establece. Entonces, si Elizabeth va a contratar a Carla mediante contrato de trabajo a término fijo y le dice verbalmente, vea, usted tiene un contrato de trabajo por 6 meses. Por 6 meses. Y el contrato va a ser a término fijo. Entonces, usted a los 6 meses ya se le acaba el contrato. No se puede hacer si es un consenso verbal. La propia ley le establece una formalidad y la formalidad es que debe ser por escrito. Y además la ley le manifiesta un término. Entonces, el contrato de trabajo, dice la ley, manifiesta la ley, que no puede ser superior a 3 años. Lo leyó Claudia. Entonces, el contrato de trabajo a término fijo puede ser inferior a 1 año o puede ser superior a 1 año, pero no puede superar los 3 años. Entonces, hay 2 tipos de contrato de trabajo a término fijo. Uno, que es el superior a 1 año, pero inferior a 3 años. Y 2, el que es inferior a 1 año. A 1 año. Entonces, yo puedo contratar a una persona por 1 año, 2 años, mediante contrato de término fijo y estoy en presencia del contrato que es superior al año. O también puedo contratar a una persona por 5 meses, 6 meses, 7 meses y estoy en presencia del contrato a término fijo inferior a 1 año. Siempre, siempre debe ser por escrito. Siempre debe ser por escrito. Y vamos a diferenciar estos 2 tipos de contrato según el término y según la modalidad de contrato a término fijo. Cuando estamos en presencia de un contrato a término fijo con una duración superior a 1 año, el contrato se puede prorrogar por periodos inicialmente al que se pactó. Es decir, si se contrató por 1 año, es posible que la prórroga se dé por otro año, por el término inicial. Y el periodo de prueba serán 2 meses. El periodo de prueba será 2 meses. Por el contrario, si estamos en presencia de un contrato a término fijo, pero que sea inferior a un año, que sea inferior a 1 año, hay que mencionar una situación especial de este contrato y es el tema de las prórrogas, Porque dice la ley que cuando estamos en presencia de un contrato a término fijo y es inferior a 1 año, las 3 primeras prórrogas, las 3 primeras prórrogas
se hacen por el término inicial del contrato. Y a partir de la cuarta prórroga, dice la propia ley, ya el término inicial no se puede prorrogar, sino que el contrato se debe prorrogar por 12 meses o lo que es el equivalente a 12 meses. A 12 meses. Entonces, ¿cómo es esto? Les voy a hacer un documento en Word para que lo entiendan. Para que lo entiendan. Espérenme un momento. Okay, pero qué pena, una pregunta. Hola. Es que una preguntita, es que no entiendo cuando habla de prórrogas. ¿Me puede explicar, por favor? Claro, ya lo voy a explicar en un documento en Word. Espera un momentico, Laura, ya voy. Ustedes me están viendo un documento en Word. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Fecha de inicio. Fecha de... Supongamos que yo contrate a Laura el 6 de septiembre. Hoy es septiembre, sí, de 2023. Laura, ¿cuántos meses quiere trabajar que sean inferior a un año? 6. 6 meses. O sea que usted va a trabajar es de septiembre a octubre hay 1, de octubre a noviembre hay 2, de noviembre a diciembre hay 3, de diciembre a enero hay 4, de enero a febrero hay 5 y de febrero a marzo hay 6. O sea que yo la contraté por 6 meses, y dicho contrato terminaría, dije que marzo, ¿cierto? Sí, marzo. Bueno, entonces vean. Profe, un día antes. Y un día antes. Siempre se termina un día antes. Bueno, entonces, supongamos, espere un momentico, yo le añado un cuadrito. Espérenme un segundito. Este sería el periodo. Es el término inicial. Bueno, voy a explicar esto. Los contratos de trabajo pueden ser inferiores a un año. En el caso para el ejemplo, vamos a suponer que Laura fue contratada por 6 meses. Ella misma quiso contratarse por 6 meses. Entonces, el contrato de trabajo a término fijo siempre debe ser por escrito. Siempre debe ser por escrito. Y desde que se inicia el contrato, se sabe la fecha del vencimiento. En este caso sería el 5 de marzo, porque Laura solamente la contratamos por 6 meses. ¿Queda lo que he dicho claro o alguien no ha entendido lo que he dicho hasta el momento para seguir con lo otro? ¿Ah? Está claro. Sí, está Bueno, claro, profe. bueno, muy bien. El contrato a término fijo puede tener unas prórrogas. ¿Qué son las prórrogas? Son la renovación de el plazo fijado. Entonces, yo fijé un plazo de 6 meses, pero no quiere decir que necesariamente en 6 meses, vamos a dar por finalizada la relación contractual. Puede que sí, como puede que no. Supongamos que yo contraté a Laura y Laura resultó
muy buena dependiente judicial, está estudiando derecho, le gusta el derecho laboral y yo como abogado en mi oficina estoy muy contento con Laura. Entonces, cuando llegue cierta determinada fecha, yo no manifiesto intención de terminar el contrato, que eso ahorita se los voy a decir cómo funciona, sino que puede decir, yo puedo decir, vea Laura, 30 días antes del 5 de marzo, yo le puedo decir, no, esto no sería, ojo que acá hay un error, ya lo detectaron. Si están viendo el Sí, documento, hay un error. Era el 2024. Es del 2024, sí. Muy bien. Ya ahora sí está bien. Entonces yo le puedo decir 30 días antes de marzo, es decir, en febrero, hasta máximo el 4 de febrero, decirle a Laura, vea, yo quiero dar por terminado el contrato. O yo le puedo decir a Laura, vea, su contrato se va a prorrogar, es decir, se va a renovar dicho contrato. Se va a renovar el plazo que fijamos, que en este caso, para el ejemplo, Laura dijo que 6 meses. 6 meses. Entonces yo le puedo decir, vea, su contrato se prorroga. O también puede pasar que no exista ningún pronunciamiento. Es cuando tampoco existe pronunciamiento, cuando tampoco existe pronunciamiento de intención de acabar el contrato, por ley el contrato se renueva. Por ley el contrato se renueva. Entonces, si al 4 de marzo, que es un mes antes, ¿ves? Si al 4 de febrero, que es un mes antes del 5 de marzo, que es la fecha de terminación del contrato, el empleador dice, vea, Laura, yo quiero renovarlo, o no dice nada, ese contrato automáticamente se prorroga, es decir, se renueva el término inicial. Y entonces la ley dice que las 3 primeras prórrogas es por el término inicial. Entonces voy a contar 3 prórrogas. Entonces sería esta la primera prórroga, la segunda prórroga y la tercera prórroga. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería esta situación? Ahí otra vez borré lo que no tenía que borrar. Esperemos un segundito. Pongamos esto acá para que cuando borremos esto lo podamos copiar y pegar. Bueno, ahora sí. ¿Cómo sería esta situación? Antes, 30 días antes del 5 de marzo, es decir, máximo el 4 o 3 de febrero, 3 o 4 de febrero, si yo no digo nada como empleador, el contrato se renueva automáticamente y se renueva por el término inicial. Entonces ya daría desde el 6 de marzo, se prorroga por 6 meses. Entonces eso me da, espérenme que yo tengo que volver a hacer la cuenta, me da de marzo a abril, un mes. De septiembre. De abril a mayo, 2 meses. De mayo a junio, 3 meses. De junio a julio, 4 meses. De julio a agosto, 5 meses. Y de agosto a septiembre, 6 meses. Entonces, el contrato, la primera prórroga termina Septiembre el 05 de septiembre 2024. de 2024. Ahí van todos. O alguien no ha entendido lo que yo estoy diciendo. Para volver a repetir. Laura, ¿ya entiende que es una prórroga? O sea, profe, las prórrogas son como lo que se va moviendo para extender Sí. el contrato nuevamente a lo que ya se había dicho inicialmente. Exactamente. La prórroga es la renovación del plazo fijado. En este caso, fijamos un plazo de 6 meses. ¿Le queda claro, Laura? Sí, señor, ya. Bueno, muy bien. Entonces, la ley dice, las 3 primeras prórrogas es por el término inicial. Entonces, aquí llevamos un término inicial que fue
del 6 de septiembre de 2023 al 5 de marzo del 2024. Ese es el término inicial. Y las 3 primeras prórrogas se debe hacer por el término inicial, que serían 6 meses. Entonces, primera prórroga fue del 6 de marzo de 2024 al 5 de septiembre del 2024. Entonces, vamos, si yo no digo nada, 30 días antes del vencimiento del plazo, es decir, 30 días antes del 5 de septiembre del 2024, si el empleador no le manifiesta la intención de acabar el contrato automáticamente se prorroga por el término inicial. El empleador puede mandar una cartica diciendo, vea, su contrato se prorroga. O se puede quedar callado, no decir nada, no mandar cartica, y por ley, el contrato automáticamente se prorroga. Entonces ya iríamos a la segunda prórroga, que va del 6 de septiembre de Del 2024 2024 hasta a marzo el 2025. 5 de marzo de 2025. Aquí vamos en la segunda prórroga. Profe, yo tengo una pregunta. La parte de periodo de prueba, por ejemplo, a la compañera que tiene ese contrato por 6 meses, si el periodo de prueba siempre son 2 meses No, o es de acuerdo al término. no. El periodo de prueba en el contrato de trabajo, si estamos en presencia de un contrato a término fijo superior a un año, el periodo de prueba siempre serán 2 meses. 2 meses. Cuando el contrato a término fijo es superior al año. Pero cuando estamos en un contrato a término fijo, inferior al año, que en este caso aplica porque son 6 meses, el periodo de prueba es la quinta parte del término fijado. Es decir, voy y miro cuánto es el tiempo fijado. 6 por 30. Y le saco la quinta parte. Y ese debe ser el periodo de prueba. Que en este caso, si es 6 meses, el periodo de prueba debe dar 36 días. 36 días. Supongamos que el periodo de prueba, que tengamos un contrato a término fijo de 5 meses. De 5 meses. El periodo de prueba, como sería la quinta parte, ¿cuánto sería el periodo de prueba? Si el contrato es 5 meses, 1 mes. Entonces, el periodo de prueba depende del tipo de contrato en el término fijo. Si estamos en un contrato de término fijo superior a un año, el periodo de prueba son 2 meses. Pero si estamos en un contrato a término fijo inferior a un año, la quinta parte, el periodo de prueba es la quinta parte. Bueno, sigo con la explicación de las prórrogas. Todos vamos en las prórrogas. Sí, señor. Bueno, entonces dijimos, Laura es contratada por 6 meses. El término inicial fue del 6 de septiembre de 2023 al 5 de marzo del 2024. La primera prórroga le da del 6 de marzo del 2024 al 5 de septiembre del 2024. La segunda prórroga le da del 6 de septiembre del 2024 al 5 de marzo del 2025. Y la tercera prórroga le daría del 6 de marzo de 2025 ¿hasta cuándo? 5 de septiembre de 2025. Muy bien, espérenme que me están pidiendo acceso. No lo veo, Julián. Hasta el 5
de septiembre de 2025. Esta es la tercera prórroga. Muy bien. Muy bien. A partir de la cuarta prórroga, el contrato a término fijo ya no se prorroga por el término inicial, sino que se prorroga por un año. Entonces, a partir de la cuarta prórroga, el contrato empieza por un año. ¿Queda eso claro? Sí, señor. Sí, señor. Juliana, ¿le queda claro que usted preguntó? Entonces, el término. Profe, qué pena. El término primero es el inicial. Profe. La primera prórroga es por el término inicial, que serían 6 meses. La segunda por el término inicial, que serían 6 meses. La tercera por el término inicial, que serían 6 meses. Y a partir de la cuarta prórroga, se empieza a prorrogar por un año. Entonces ya iría, si el empleador no pasa la intención de terminar el contrato, la cuarta prórroga empezaría el 6 de septiembre de 2025 e iría ¿hasta dónde? Hasta el 5 de septiembre del 2026. Hasta el 5 de septiembre del 2025. Esta sería por un año 12. Así sería. Así funciona el contrato a término fijo inferior a un año. Les mando el cuadrito. Sí, porfa. Sí, por favor. Buenas, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Se me fue un momentico, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿dónde me dejaron de escuchar? Nos Cuando iba a iba a mandar enviar el el cuadrito. Ah, bueno, espérenme, yo les mando el cuadrito. Espérenme un momentito. Ahí lo envié. Me confirman si les llegó. Sí, señor, ya llegó. Si les llegó. ¿Hay alguna duda de lo que he dicho? ¿Hay alguna duda de lo que he dicho? Profe, desde que yo inicié, pues hasta el momento no. Me perdí como 40 minutos de la clase. Ah, pero antes de lo que usted ya había, pues, pero lo que ha visto lo ha entendido. Sí, sí, señor, muchas gracias. Ah, bueno. Esto lo dice, el sustento jurídico de esto está en el mismo artículo 46, pero en el numeral segundo. Vamos a leerlo, se los voy a mostrar. Véanlo acá. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí, Sí. señor. Bueno, Carla, vamos a leerlo. Se lo acaba de subrayar. Segundo, Ujú. no obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año.
Profe, entonces ya después de la cuarta prórroga, que sería un año, ya sería año tras año. Año tras año, año tras año, año tras año, año tras año. Y el Listo. trabajador puede durar 20 años, 30 años, 40 años. Por y un año. siempre tendrá contrato a término fijo. Eso que usted está mencionando es importante. Eso que usted está mencionando es importante porque la gente dice o le pregunta a uno incluso, doctor, si es verdad que a partir de la cuarta prórroga estoy en presencia de un contrato a término indefinido. Uno le dice, ojo, no. Usted está en presencia de un contrato a término fijo. La modalidad no cambia. La modalidad siempre será contrato a término fijo. A no ser que exista, por ejemplo, un pacto escrito, que hagan un acuerdo, un contrato, un otro sí, un documento, donde se cambie la modalidad. Porque si no hay un acuerdo, un contrato, un consenso, un documento donde cambie la modalidad, no cambia la modalidad por el solo hecho del paso del tiempo, independientemente de las prórrogas que lleve. El trabajador puede durar 20, 30, 40, 50 años prorrogándose el contrato año por año. Esas prórrogas son renovables y no tienen un límite máximo. Esa renovación es indefinida. Incluso la propia ley protege la renovación de esas prórrogas porque dice, en ausencia de manifestación de la voluntad del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo, o sea, no ha pasado la cartica diciéndole, señora Carla, a usted ya se le va a acabar el contrato por vencimiento del plazo. En ausencia de esto, la propia ley dice que el contrato se va renovando indefinidamente. Indefinidamente es por siempre, ¿cierto? A no ser pues que ya haya una situación que dé, digamos, o que amerite la terminación del contrato. Una de las situaciones que plantea la reforma laboral, la que se cayó, que incluso actualmente se presentó una, era eliminar la modalidad contrato a término fijo cuando el trabajador tuviese una vocación de permanencia. Sin embargo, pues yo no estoy muy de acuerdo porque a mi parecer el contrato a término fijo es válido, y no necesariamente pues tenemos que estar siempre en un contrato a término indefinido. Pero lo que le queda claro, Carla, es que el contrato a partir de la cuarta prórroga se puede prorrogar indefinidamente. ¿Le quedó eso claro, Carla? Sí, señor. Sí, señor. Profe, una pregunta. En periodo de prueba, si yo, por ejemplo, inicio en un contrato en este de 6 meses y mi periodo de prueba entonces son 36 meses. No, ¿Cierto? ese no. ¿Cómo va a ser Ve, meses? 36 días. Sí, no puede ser Listo. más largo el periodo de prueba Perdón. el Bueno, propio en, plazo. en ese periodo de prueba, si yo ya tengo ese contrato, en este periodo de prueba me pueden decir, ya, pues usted no pasó la prueba, entonces este contrato se cancela. ¿O qué quiere decir periodo de prueba? ¿Qué se puede hacer en Sí. periodo de prueba? A ver, el periodo de prueba, como digamos que su nombre, su propio nombre lo indicas para probar. Sí, señor. Tanto aplica tanto para el empleador como para el propio trabajador.
Entonces, en el periodo de prueba, el empleador prueba ciertas circunstancias del trabajador, la idoneidad del trabajador, que ese trabajador sí sea bueno, y el trabajador también puede probar si ese contrato sí le conviene, si está amañado. La ley dice que el empleador debe apreciar las actitudes, las calidades del trabajador, y el trabajador pues prueba la conveniencia del contrato. Según la ley, el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo manifiesta que el periodo de prueba es la etapa inicial del contrato, que tiene por objeto lo que le acaba de decir, primera precisión. Vamos a leerlo para seguir. Espérame, Carla, yo le pongo el artículo donde está sustentado lo que yo le dije. Espere que estoy en el 61 y me perdí. Artículo 76. Espere. ¿Usted me está viendo pantalla ahí? Sí, señor. Bueno, espere que es que ya ahora sí. 76. Muy bien. ¿Ahí lo ve? ¿Puede leerlo? Sí, señor. Periodo Dale. de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto por parte del empleador apreciar las actitudes del trabajador y por parte de este la conveniencia de las condiciones del trabajo. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, eso le queda claro. Ahora, en el periodo de prueba, en los contratos de trabajo, sí se puede dar por terminado el contrato, pero hay jurisprudencia donde manifiesta que el empleador simplemente no se puede limitar, como a decir, usted no cumplió el periodo de prueba y váyase. Hay jurisprudencia que son fallos de las altas cortes donde manifiesta que esa decisión de terminar un contrato de trabajo por periodo de prueba tampoco puede ser caprichosa. Entonces debe existir, según la corte, una valoración real de las aptitudes y del no cumplimiento de las expectativas por parte del empleador, y el empleador, según la Corte Constitucional, debe exponer o debe dar por lo menos las razones por las cuales va a dar por terminado el contrato de trabajo y por las cuales el trabajador no cumplió con la expectativa que tenía el empleador. Ahora, lo normal es que el periodo de prueba, uno de sus efectos es que el empleador pueda dar por terminado el contrato de trabajo. Eso lo dice el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a leerlo. Un momentito, ya lo pongo. Artículo 80. Ahí está. Carla, ¿lo estás viendo? ¿Lo puedes visualizar? Sí, señor. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes leer? Efecto jurídico. El periodo de prueba puede darse por término unilateralmente en cualquier momento, sin previo aviso. Los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones. Bueno, en periodo de prueba, como es el término inicial del contrato de trabajo, esta partecita es importante aclararla, dice el numeral segundo, los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones. Es muy común que una empresa no le pague cesantía, no le pague prima, no le pague intereses, o incluso es común que una empresa no pague seguridad social por el periodo de prueba. Carla lo acabó de leer y dice, los trabajadores en periodo de prueba
gozan de todas las prestaciones. Es que el contrato es el mismo. No quiere decir que el periodo de prueba sea una cosa y el contrato de trabajo sea otra cosa. No, 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 no. El periodo de prueba es una parte del contrato de trabajo. No quiere decir que porque está en periodo de prueba, usted ya no le pague prima, no le pague garantía, o como muchas empresas lo hacen, no paguen seguridad social. Eso está mal, eso no es permitido por ley. Así lo define el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo, que ya Carla nos acabó de leer, y que pues gracias a su pregunta, digamos que aclaramos el tema de periodo de Profe, prueba. ¿Le queda clara la respuesta, Carlos? sí, señor, muy clara, pero ya me deja una duda. Es el primer literal que leí. ¿Cómo que en cualquier momento? Mira, sí, el periodo de prueba, en cualquier momento de ese término, si supongamos que el periodo de prueba es un mes, en cualquier momento de ese mes yo le puedo pasar la cartica diciéndole que se va del trabajo por periodo de prueba, porque no pasa el periodo de prueba. Pero Ah, ahora, bueno, teniendo muchísimas la gracias. precisión, teniendo la precisión que la Corte Constitucional ha dicho que ese periodo de prueba tampoco puede ser caprichoso. El empleador, la Corte Constitucional obliga al empleador a exponer las razones de por qué ese trabajador no cumplió la expectativa del empleador. Ahora, cuando se refiere a cualquier momento, es que en cualquier momento del periodo de prueba, el empleador le puede decir al trabajador, vea, señora Carla, usted no cumplió el periodo de prueba por esto y esto y esto y esto, y expresa los motivos y en cualquier momento le dice, hasta luego, ha sido un placer. Eso se refiere en cualquier momento, que en cualquier momento el empleador le puede pasar la cartica diciéndole hasta luego. Carla, ¿le queda eso claro? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Elizabeth, Profe, ¿me escucha? cuéntame. Sí, le escucho. Usted decía ahorita que el colaborador también puede, en el periodo de prueba, el colaborador también puede decir, no, esto no es para mí, entonces no continúo y terminar ese contrato. Sí, es que ni siquiera en el periodo de prueba. Hoy en día, después del 2002, el trabajador, cuando quiera, cuando lo desee, puede renunciar, y puede irse del trabajo, ni siquiera en periodo de prueba. Si ya pasó el periodo de prueba y el trabajador está aburrido, puede decir, hasta aquí llego, no me gustó, hasta luego. Anteriormente, antes del 2002, existía una indemnización en dinero, para el trabajador que no avisara con 30 días de anticipación que se iba a ir. Pero eso fue modificado por la ley 797 del 2000. No, no es la ley 797. Bueno, no recuerdo bien cuál es la ley, pero al modificarse la ley anterior del periodo de prueba, no reguló el tema de dicha indemnización. Entonces, a partir del 2003, el trabajador, si quiere renunciar, lo puede hacer y no tiene ninguna consecuencia. Ahora, operativamente, más allá de lo legal, pues cuando usted esté en un trabajo, cuando esté laborando, pues sí se recomienda que avise si se va a ir, que lo avise, pues, si es posible, ¿cierto? Si las circunstancias lo permiten, que avise, ve, y señores empleadores, yo me voy el otro viernes o dentro de 15 días, yo voy a renunciar para el tema de la organización, pues, de la empresa o el empleador. Ya se convierte en una situación más que legal, humana. Pero el trabajador sí queda claro, perdón, el trabajador sí queda claro que en cualquier momento puede pasar su carta de renuncia.
Elizabeth. Incluso si es periodo de prueba o no. ¿Te queda eso Listo, claro? profe, gracias. Sí, señor. Con mucho. Bueno. En los contratos a término fijo, el vencimiento del plazo, en los contratos a término fijo, el vencimiento del plazo es una causa objetiva para dar por terminado el contrato. Es una causa objetiva para dar por terminado el contrato. Es decir, si el empleador quiere dar por terminado el contrato de trabajo, puede acudir al vencimiento del plazo. Entonces, supongamos que yo contraté a Laura por 6 meses. 30 días antes, al vencimiento de ese plazo, que ya no me acuerdo cuándo fue, pero eso da como marzo o septiembre, 30 días antes, el empleador le puede pasar una cartica y decirle a Laura, tu contrato va a terminar por vencimiento del plazo. Eso lo dice el artículo 61 en el literal C. Eliana, ¿puedes leerlo, por favor? Ya te lo voy a compartir. Míralo acá. Eliana, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Puedes leerlo? Sí. Dale. Terminación del contrato de trabajo, artículo 61, terminación del contrato, artículo subrogado del artículo 50 de la ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente: el contrato de trabajo termina por muerte del trabajador o por mutuo consentimiento, por expiración del trabajo fijo, por expiración del plazo fijo pactado. Bueno, te dice, el contrato de trabajo a término fijo o el contrato de trabajo puede darse por terminado por expiración del plazo fijado. Entonces, es una causal objetiva la terminación, o mejor, el vencimiento del plazo es una causal objetiva para dar por terminado el contrato de trabajo. Y al ser una causal objetiva, el empleador se exonera. Es decir, no está obligado, se exonera del pago de la indemnización por despido injusto, porque el vencimiento del plazo, si se argumenta esto, el vencimiento del plazo es una causal objetiva para dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo. Ahora, sí se obliga al empleador que vaya a terminar un contrato de trabajo a término fijo por vencimiento del plazo, se obliga que dicha terminación sea avisada, por lo menos con 30 días calendario de anticipación, porque si no lo hace con 30 días calendario de anticipación, ese contrato se entiende renovado. Entonces, aquí es muy importante para un empleador contar los días. Muchas empresas me llegan y me dicen, doctor, yo le pasé la cartica, la despedí.
y esta trabajadora me está solicitando el reintegro y el pago de la indemnización. Y cuando uno va a ver, pasaron el aviso de dar por terminado el contrato de trabajo, pero no lo pasaron con 30 días de anticipación, sino que lo pasaron faltando 5, 10, 15 días. Y la ley dice que cuando se hace así, ese contrato ya se entiende renovado. Eso lo dice el artículo 46, numeral primero. Elizabeth, ¿lo puedes leer? Ya te lo pongo. Ahí está subrayado. Artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Está subrayado. Elizabeth, ¿lo ves? Sí, señor. ¿Lo puedes leer, por favor? Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta de lo que he dicho hasta el momento o todo les queda claro? Todo está bien, profe. ¿Todo está bien? ¿O alguno tiene alguna pregunta? Escuché que todo No, está bien, señor. pero no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Bueno, creo que nadie tiene alguna pregunta. Muy bien. Ahora, cuando ese aviso no se da a término, puede dar lugar a la indemnización por despido sin justa causa, a la indemnización por despido sin justa causa, a la indemnización por despido sin justa causa. Poder mirarlas. Y la indemnización en un periodo de contrato a término fijo es lo que faltare del plazo fijado. La indemnización del contrato a término fijo es lo que faltare del plazo fijado. Entonces, si suponemos o supongamos que yo contraté a Laura por 8 meses, y yo la despido sin una justa causa al primer mes, ¿cuánto le debo de indemnización? 7 meses. 7 meses, porque es lo que falte del plazo fijado. Esto lo dice el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a leerlo, espérenme un momentico. Muy bien. Espérenme un momentico que no me quiere compartir. Ahí está. Ahí están viendo. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Laura. Laura. Profe, ¿me escucha? Sí, vamos a leer el artículo 64, donde dice que la indemnización por el contrato a término fijo es el tiempo que falte por el plazo fijado. Véalo acá, está acá. Espera un momentico, es esto. En los Lo que está contratos, sucediendo. sí.
En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato. ¿Sigo o hasta ahí? Profe, ¿sigo o hasta ahí? Ah, Solo qué lo que, pena, qué pena, qué pena. o Tenía el sea, micrófono apagado y estaba hablando y no me di cuenta que es que estaba apagado. No, hasta ahí está bien, Laura, listo. muchísimas gracias. Bueno, vamos, descansemos. No, más bien les voy a mandar un trabajito de este tema del contrato a término fijo. Voy a hablar de la teoría de la unidad contractual de los contratos a término fijo y mañana es jueves, mañana por favor me acuerda a alguien, sea por interno o al grupo, de mandarles el primer trabajito. Va a ser de las prórrogas del contrato a término fijo. ¿Listo? ¿Alguien me acuerda mañana, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Profe, una pregunta. Dígame. Cuando el contrato es fijo superior a un año, las prórrogas son igual, ¿cierto? Se sigue prorrogando todas las veces que sea por el mismo Eso, periodo pactado inicialmente. sí, por el periodo inicial, porque los contratos a término fijo superior a un año pueden ser de 1 año a 3 años. Entonces, por ejemplo, si es 2 años o 3 años, el contrato se va prorrogando por el término inicial. Por ejemplo, si contraté por 2 años, el contrato siempre se me va a prorrogar por 2 años. Y las prórrogas pueden ser indefinidas. Y las prórrogas pueden ser indefinidas, es correcto. Muy bien, así es. Muy bien. ¿Quién fue la que me preguntó? Elizabeth. Elizabeth, ¿te queda claro eso? Sí, señor. Muy bien. En los contratos a término fijo, existe algo que se llama la teoría de la unidad contractual. Esto es la mera aplicación. ¿Qué? Repite, porfa. Sí, en los contratos a término fijo se les aplica algo que se llama la teoría de la unidad contractual. La teoría de la unidad contractual. Y esto es la aplicación del principio de primacía de la realidad. Bueno, tengo dos preguntas. La primera. Dijimos, el vencimiento del plazo puede dar lugar a la terminación del contrato. Pero yo les pregunto, le pregunto a Carla, no sé si Carla estuvo en esa clase, además que sí, a quienes no se les puede dar. ¿Hola? Ay, profe, qué pena. No A puedo quienes no responder. se le puede dar, ¿no puede responder? Es que me tengo que parar de acá. No hay problema. Dame un Entonces le momento. preguntemos a Claudia. Mejor a Claudia. Señor. Claudia, a quienes no se les puede dar por terminado el contrato de trabajo, ni siquiera por vencimiento del plazo. ¿A quienes no se le pueden dar? No se le puede dar por terminar el contrato de trabajo, ni siquiera por vencimiento del plazo. Profe, qué pena. ¿Me puedes repetir lo que hago? ¿Qué? No la escuché. La pregunta es, ¿a quienes no se les puede dar por terminar el contrato de trabajo, ni siquiera por vencimiento del plazo? Esa es la pregunta. Para Carla y para Claudia.
No, profe, no lo tengo claro. Yo creo que eso fue el lunes y yo no estuve el lunes. Carla. Profe, yo tampoco estuve el lunes. Elizabeth. ¿Ven? Eso no. Profe, a los que tienen estabilidad laboral reforzada. Muy bien. A las personas que tienen estabilidad laboral reforzada. Elizabeth, ¿tú qué haces? Actualmente, profe, estoy buscando trabajo, estoy ama de casa. Bueno, pero tú estudiaste. Sí, señor, yo Bachillerato. estudié gestión humana. ¿Qué estudiaste? Gestión humana. Ah, bueno, entonces, de Compañeras, pronto, qué pena, nos colaboran con los micrófonos. Elizabeth, usted me dice, los que tienen estabilidad laboral reforzada. ¿Quiénes tienen estabilidad laboral reforzada? Profe, creo que las madres que estaban en lactancia, La madre, no recuerdo. la mujer que está en embarazo o en periodo de lactancia. Muy bien. Y las personas que están a punto de pensionarse, pero no recuerdo y no tomé nota ese día de el tiempo. También las personas que le falten menos de 3 años para adquirir los requisitos para pensionarse. Van dos. Laura. Profe, la otra no es a las personas que están con incapacidad. Otra es el fuero por salud. Muy bien. Laura, ¿quién más? Los de, a ver, yo veo que según lo que tengo los apuntes. No, profe. Y el Eso no padre. El padre que tenga a su mujer en estado de embarazo, a su cónyuge o compañera en estado de Pero eso es embarazo. para casos especiales, ¿no? Para casos especiales, no, al padre se le aplique siempre y cuando haya dependencia económica de la cónyuge o la compañera, pero sí se le aplica al padre también. Bueno, a esas personas también tienen estabilidad laboral reforzada, aún en presencia de un contrato a término fijo, y no se pueden despedir ni siquiera por vencimiento del plazo sin previa autorización del inspector del trabajo. Elizabeth.